Dicen que la verdad siempre sale a la luz, pero hay casos en los que la oscuridad es tan densa que apenas se pueden distinguir las sombras. Ceferino Epistenio, guiño guiño, un hombre que resuena con más secretos que respuestas, millonario, misterioso y con una red de contactos tan poderosa que hace temblar a las élites del mundo, pero como un tipo aparentemente común, logró construir un imperio lleno de lujos, comercio de almas y mentiras, que llevó a este hombre a desconectarse de la vida en circunstancias tan, digamos, convenientes. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y hoy te voy a presentar, te traigo la historia completa de Ceferino Epistenio. Ponete cómodo porque este es un largometraje donde vas a descubrir todos y cada uno de los secretos de quizás el hombre más turbio de los últimos tiempos. Epstein nació en enero de 1953. Era un hombre de finanzas. Comenzó trabajando en diferentes bancos de inversión hasta que creó su propia firma. A partir de ahí se volvió no solo uno de los hombres más ricos del mundo, sino que se codeó con las altas esferas tanto de Hollywood como de la política, incluso siendo el principal donante de dinero en las campañas de varios presidentes de los Estados Unidos. Pero vamos a lo jugoso. En marzo del año 2005, una mujer contactó a la policía de Palm Beach porque, según decía, una mujer llevó a su hija de 14 años a la casa de Epstein y este le pagó para que hiciera un striptease y lo masajeara. Eso desató una investigación que duró 13 meses donde encontraron mucha más mugre de la que creían. La cosa empeoró porque al parecer, según los papeles del caso, las cámaras fueron instaladas no para él, sino para capturar videos de los encuentros que él gestionaba para otra gente poderosa y así poder presionarlos eventualmente si lo necesitaba. Por su casa pasó infinidad de gente ultra poderosa, desde capos de Hollywood hasta duques europeos. Según el caso, se comprobó que 34 menores fueron víctimas de Epstein, pero según testimonios hay al menos 80 que frecuentaban estas fiestas privadas. Esta historia desató dos investigaciones paralelas, la de la justicia y la del FBI. En ambos casos todo se volvió completamente imposible porque exactamente, el señor Epstein está altamente conectado con la cúpula norteamericana donde se toman las decisiones. A otras aproximadamente 40 mujeres les pagó un dinero y así evitó la cadena perpetua. El 30 de junio comenzó la sentencia de solo 18 meses que Epstein debía cumplir, pero a los 3 y medio ya le permitían salir 12 horas diarias, 6 días a la semana para trabajar. Insólito. Tan bizarro era todo que Epstein tenía la celda abierta todo el día y acceso a la oficina del sheriff para ir a ver televisión. Finalmente, con casi 13 meses en prisión, fue liberado con 1 año de prisión condicional, pero debía pasar unos meses de arresto domiciliario, cosa que claramente no se cumplió porque se demostró que viajaba en su jet privado a sus diferentes residencias y le permitían hacer largas caminatas por Palm Beach para, entre comillas, ejercitar. Todas ventajas obtenidas gracias al poder del señor Billetín. En 2014 la cosa se puso un poco más turbia. Un documento presentado en la corte señalaba como el líder de un anillo de abuso a menores que le prestaba niñas a políticos americanos, ejecutivos poderosos, presidentes extranjeros, primeros ministros y otros líderes del mundo. Este caso casualmente sigue aún abierto por tecnicismos varios. En enero de 2015, una mujer de 31 años, Virginia Giuffre, que la usó para entretener, entre comillas, a otros poderosos de diferentes países. La peor parte es que intentó demostrar que el FBI estaba ocultando todo, pero fue imposible. En 2016 hubo otra denuncia donde se lo señalaba a Epstein, pero también a Donald Trump. En este caso, se los acusaba de una menor de 13 años en 1994. En este caso incluso hubo testigos que afirmaban los hechos, pero ¿en qué quedó todo? Que amenazaron a la chica en cuestión y abandonó el caso. En 2017, 2018 y 2019 hubo más casos, pero el que lo volvió a llevar a la cárcel el 6 de julio del 2019 es el que lo señala como cabecilla de una banda de traficantes sexuales. La policía lo fue a buscar a su residencia de Manhattan, donde encontraron infinidad de pruebas. Obviamente mucho se ha dicho de los vuelos en su avión privado y de un montón de cosas que este hombre hacía y siempre se creyó que básicamente su fortuna la hizo gracias a estas cuestiones que hacía con menores, pero no. Hace poco se descubrió que una de las fuentes de ingresos de este hombre era el tráfico de diamantes. Por lo tanto, mucha gente que se ha ligado a este hombre por una de las cosas que hacía, posiblemente también estuvieran ligados a él por los diamantes.
diamantes. Entonces, ¿quién es Ghislaine Maxwell? Bueno, además de ser una mujer que se movía en las altas esferas de todo el mundo, y me refiero a todo el mundo, porque ha estado en las altas esferas de los países principales de la Tierra, y además de ser hija de un espía muy famoso, es o era en todo caso la pareja y socia de Jeffrey Epstein. ¿Y socia en qué? Bueno, básicamente en todo. Negocios, placer, etcétera, etcétera, todo lo hacían juntos. ¿Dónde encontraron entonces a esta mujer? Estaba en Francia y estaba recluida en la mansión de alguien muy famoso también que se la había, entre comillas, prestado. Esta mujer entonces está a disposición de la justicia de los Estados Unidos en este momento. Si quieres entender un poco el contexto de quién es esta mujer, mírate este videito de Donald Trump. I don't know. I haven't really been following it too much. I just wish her well, frankly. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, but I wish her well. Estamos hablando de una mujer que está ligada a las peores cosas de la humanidad, y el presidente de los Estados Unidos, cuando le preguntan en una rueda de prensa, lo único que atina a decir es: le deseo que esté muy bien, espero que esté bien. Cualquiera en su sano juicio se desligaría de esta persona para no tener nada que ver. Por el contrario, el presidente de Yanquilandia dijo: deseo y espero que esté bien. Entonces, en el día de ayer, como les digo, salieron un montón de documentos con respecto a toda esta historia. ¿Por qué son tan importantes estos documentos? Porque contienen testimonios, pruebas y demás de lo que se le está acusando a esta persona, a la vez por medio también un poco de Jeffrey Epstein, pero bueno, digamos que eran Batman y Robin. Y otra vez, ¿por qué es tan importante? Porque incluye nombres de gente muy importante. Y otro detalle muy importante a tener en cuenta en estos documentos que se publicaron es que, como todo documento de importancia, sale con algunas partes censuradas. Por lo tanto, en los papeles oficiales, si ven el PDF que está compartido por todos lados, van a poder ver que hay un montón de partes marcadas en negro o tapadas, ¿no? Ahora te preguntarás por qué hay cosas que se censuran. Simple, porque hay cosas que a veces es de la importancia del juzgado que no se haga público por cualquier efecto negativo que pueda tener, o lo mismo por la seguridad de alguien. Estos documentos claramente nos confirman que todo el caso gira alrededor del tráfico y demás. ¿Y a quiénes se le traficaron estos menores? Bueno, a mucha gente, pero siempre a través de Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Comúnmente esta gente es de las altísimas esferas, y entiéndase altísimas esferas como lo que conocemos como altísimas esferas, que son presidentes, políticos, reyes, magnates monetarios, etc. Esta red funcionaba alrededor del mundo. Por eso es tan famoso el Lolita Express, avión del cual era dueño Jeffrey Epstein, el cual se utilizaba para transportar no solo a estas mujeres menor de edad, sino también a un montón de famosos que salen en los registros del avión. Y otra vez, aclaro lo que dije antes, mucha gente que puedas ver en estos registros no necesariamente estaba metida en esta red de tráfico. Lo que podía estar esta gente metida es en la otra red de tráfico, que es la de tráfico de diamantes. De la misma manera que alguien estuviera en ese avión no significa que sea o deje de ser algo. Significa que estuvo en ese avión, quizás estuvieron negociando en el avión y no llegaron a ningún acuerdo porque la persona se pudo haber dado cuenta que eran delincuentes en el avión. Tengamos todas las opciones también abiertas, no todo el abanico, porque ves a tu artista favorito y decís: es un traficante, es un abusador. No necesariamente. ¿Quién es la principal persona que impulsa este juicio, esta causa? Es Victoria Roberts Giuffre. Esta chica, si estás un poco al tanto de toda la historia de Epstein, era una que desde muy joven, menor de edad obviamente, la explotaron para todas las cosas que hacían. Y tal es así que durante mucho tiempo esta chica creía o sentía que era realmente parte de la pareja, o que era casi una socia de Epstein y de Maxwell, cuando en realidad lo que estaba pasando es que se estaban aprovechando de ella. Pero eran tan buenos en lo que hacían que lograron llenarle la cabeza para que crea que era como una más en la ecuación. ¿Qué cosas dice esta mujer en la denuncia en este caso? Que, entre otras cuestiones, a ella le ordenaban, y específicamente lo hacía Ghislaine Maxwell, que vaya a darle masajes a hombres. ¿Qué hombres? Bueno, muchísimos de los que hemos visto en los listados del Lolita Express. Uno de los que señala esta mujer en la acusación es al científico Marvin Minsky de MIT. O sea, hablamos de uno de los científicos más renombrados de los Estados Unidos. Otro nombrado es el abogado Alan Dershowitz. Este hombre también abusó
de Victoria y posiblemente de otras mujeres, pero lo que hizo a la vez es presionar de forma tal que por medio de documentos logró tener inmunidad. Pero no solo esta chica Victoria forma parte de la causa, hay otros testigos, algunos con nombre en los documentos, otros sin nombre, que han declarado todo tipo de cosas, como por ejemplo uno de los testigos que declara haber visto a Bill Clinton con Epstein en la isla que era propiedad de Jeffrey Epstein, junto con Ghislaine Maxwell y ¿quién más? 2 niñas menores de edad. Y cabe aclarar este detalle, en muchos de los casos se habla de chicas adolescentes, pero también se habla en otros de los casos de niñas. Que se entienda bien este detalle porque legalmente, dependiendo de la edad, son diferentes los delitos. Así que hay casos donde son adolescentes de una edad casi mayor de edad y en otros casos son bastante menores, 13 años, etc. Bill Clinton, como recordarán, aparece en los registros del Lolita Express y es una de las personas que más veces aparece. Su nombre se puede ver en decenas de registros. Y recordemos que Bill Clinton no es muy lejano a las acusaciones de cuestiones conectadas. Recordarán a Mónica Lewinsky, quien lo llevó a juicio. I did not have relations with that woman. Lo cual finalmente se confirmó, y no solo eso, sino que él mismo salió a admitirlo. Bill Clinton, casado con Hillary Clinton, había tenido relaciones con Mónica Lewinsky. Por lo tanto, creer que también tenía relaciones con otras muchachas es una cosa que no suena muy descabellado. Ahora, que esas muchachas fueran menores de edad, tampoco suena descabellado si tenemos en cuenta un montón de otras cosas que han salido a la luz en los últimos tiempos con respecto tanto a él como a Hillary. Otra cosa muy interesante que forma parte de esta causa es un montón de emails entre varias personas, como por ejemplo emails entre Epstein y Maxwell. En uno de ellos, del 21 de enero de 2015, Jeffrey Epstein le dice exactamente lo que tiene que decir a Ghislaine Maxwell. Entre otras cosas, que desde que lo están acusando a Jeffrey Epstein, que todo lo que se ha dicho son mentiras, difamaciones y demás. Básicamente, Jeffrey Epstein la estaba entrenando para salir a declarar lo que él necesitaba. En otro de los emails, también de enero de 2015, Jeffrey le dice: todo bien conmigo, no hiciste nada malo y es urgente que empieces a actuar de esa forma. Salí, lee, anda a fiestas, báncatela, deja de escapar como una convicta. Y en este mail también se puede ver un poco el poder que manejaban, porque habla de la embajadora sueca, quien la espera a Ghislaine con los brazos abiertos. En esos niveles se manejaban. Otro dato muy interesante que salió a la luz es que el FBI tiene constancia de un montón de cosas de las que han pasado. Entre otras, en el año 2015 ya sabían todo lo que se está hablando en este juicio. ¿Qué hicieron al respecto? Nada. Es más, la víctima que está impulsando esta causa le pidió durante años las pruebas que tenían al FBI para poder avanzar con su juicio y nunca jamás le hicieron caso. ¿Pero qué son las pruebas? Obviamente, fotos donde ella misma aparece junto a gente muy poderosa. O sea, la chica víctima de un montón de cosas con registros fotográficos, videos, etcétera, incluso registros en los vuelos del Lolita Express pidiéndole al FBI durante años: ¿me pueden dar por favor todo lo que hace referencia a mi persona? Soy yo, soy víctima, soy la víctima o una de las tantas víctimas en esto. ¿Me pueden dar esos registros para que yo pueda proceder como yo quiera con todo lo que tiene que ver conmigo? ¿Cuál fue la respuesta? Nada, cero, nula. Estuvo por todos lados la mujer, incluso mandó estos mails que se ven en la causa, no le hicieron ni caso. Y es muy interesante porque ni siquiera por medio de abogados pudo lograr que le entregaran lo que tiene que ver con ella. Por eso es muy interesante ver cómo funciona el FBI, que es casi un ente donde tienen un montón de potestades que van más allá de la ley, y en este caso peor, porque en realidad no es que van más allá de la ley que rige para la mayoría. No. En este caso, el FBI se está empezando a demostrar que hicieron un montón de cosas ilegales. Otro de los nombrados en la causa es el príncipe Andrew, a quien pudimos ver en una foto justamente con esta chica, Victoria Giuffre, que es una de las principales querellantes en la causa. Esta foto no solo la teníamos todos porque estaba en internet, también la tenía el FBI desde por lo menos el año 2011. Entonces tenemos una foto donde la persona que acusa a este hombre se encuentra abrazada a él con Ghislaine Maxwell detrás. Otro dato clave que sale de las declaraciones es que el avión tenía
camas. ¿Camas para qué? Para obviamente seguir con las conductas que sucedían en la Tierra. Y entre otras personas que formaban parte de esta se incluye Sarah Kellen. ¿Pero quién es Sarah Kellen? Además de ser una de las reclutas, como hace Ghislaine Maxwell o hacía para Jeffrey Epstein, era una muy famosa mujer en el mundo de las finanzas, quien se entre comillas casualmente también hace un tiempo. Como bien dijimos, el FBI hace rato que sabe de todo este caso, incluso en el 2008 ya sabían. ¿Y qué pasó en el 2008? Que hay un montón de emails en esta causa que demuestran que se hizo todo lo posible por estirarla lo más posible o que nunca comenzara. Es más, cuando en el año 2007 Jeffrey Epstein declaró, el FBI se negó a entrevistar a un montón de las víctimas que ya sabían que existían. En la página 1919 de los documentos que lanzaron, podemos ver que se habla del señor Donald Trump. ¿Y qué dijo la testigo en este caso? Que Jeffrey Epstein le dijo que Donald Trump le debía una serie de favores, que era un muy buen amigo. Esto obviamente choca con las cosas que ha dicho Donald Trump de que lo conocía, más o menos de por ahí, que lo vio algunas veces, pero que no se llevaba tan bien. Que de hecho tenemos declaraciones de Donald Trump en el pasado donde dijo que lo conocía a Jeff, no dijo Jeffrey, Jeff, hace más de 15 años, que era un amigo, que era un muchacho genial, que es muy divertido y que incluso parece ser que le gustan las muchachas muy jóvenes, igual que a él, que definitivamente Jeffrey disfruta su vida social. O sea que tenemos declaraciones de Donald Trump diciendo que era muy divertido Jeffrey, que lo conoció un montón de años, que se divertían mucho, que a Jeffrey le gustaban las muchachas muy menores, igual que a él, pero hoy dice, no sé, alguna vez lo vi. Ni idea. En julio del año 2019, la señora Ghislaine Maxwell dice o aducía que no veía a Epstein hace más de 10 años. Pese a que, claro, hay pruebas que demuestran lo contrario. Eventualmente, más mujeres se presentaron a atestiguar y entre otras hay una que dice ser de Jeffrey Epstein, que el hombre se había enamorado tanto de ella que la transformó en su esclava. Pero otro de los temas candentes que salió a la luz en estos últimos días es que, al parecer, Ghislaine Maxwell estaría amenazando o utilizando como carta, el as bajo la manga, una serie de cintas donde habría grabaciones de algunos hombres muy famosos con, obviamente, mujeres menores de edad. Pero se habla específicamente de 2 personas que ella habría utilizado esta carta para que, por lo menos, eso le sirva como defensa de alguna manera frente a lo que está pasando, porque tendría grabaciones de 2 personas muy poderosas en este momento ligadas a la política. Obviamente, el primer nombre que se arrojó es Bill Clinton. Y el segundo, al parecer, sería Donald Trump. Y hoy nos vamos a meter de lleno en un par de cositas que no mucha gente sabe, como por ejemplo que Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein han tenido mucho que ver. No solo en que son 2 personas que han hecho cosas parecidas, no. Han hecho cosas en conjunto. Y no solo eso, sino que ambos son ocultados totalmente por Hollywood. Hollywood hace de cuenta que estos 2 personajes hoy no hubieran existido. Toda la gente que ha tenido algún tipo de relación con Epstein no significa que lo hacía por la cuestión. Significa que puede haber sido tranquilamente por el hecho de los diamantes, que sí, está mal, pero es otro nivel de mal. Y esto es importante aclararlo porque cada vez que ha salido un nombre que viajaba en el avión de Epstein, porque de hecho hay registros de todos los que salieron por el mundo en ese avión, y de hecho esto puede ser así o no, e incluso cada persona que subió ese avión puede haber subido sin saber realmente quién era Epstein, por ejemplo. Pero como se ha ido confirmando con el tiempo, la mayoría de la gente sí sabía quién era Jeffrey Epstein. Como por ejemplo Harvey Weinstein, uno de los hombres más exitosos en la historia de Hollywood. Pero a la vez que fue exitoso, fue uno de los hombres más horribles que han pasado por esta industria. Si bien formó parte de Hollywood durante décadas y tuvo muchísimo tiempo para hacer cosas horrendas, no fue sino hasta octubre del año 2017 que la actriz Rose McGowan y Ashley Judd hablaron sobre él. A partir de ahí, un montón de gente más salió a prenderlo fuego porque al parecer era un hombre horrible. Tan horrible es que un montón
de mujeres, actrices, modelos, salieron a hablar y decir: a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, y un montón de estas mujeres compartían, digamos, elementos porque este hombre tenía un modus operandi. Básicamente lo que hacía Harvey Weinstein era, donde había una mujer que le interesaba medianamente, simplemente le decía: ¿querés trabajar en Hollywood? ¿Querés ser exitosa? Porque no solo en mi productora, en mi producción, querés formar parte de todo Hollywood, vas a tener que someterte a esto. Si no, lo que va a pasar es que no vas a poder prosperar en Hollywood. Pero ¿cómo es posible si todos en Hollywood decían que era una persona maravillosa? Bueno, ya vamos a volver a ese tema. Vamos ahora a ¿qué tienen que ver Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein? Harvey Weinstein estuvo en el Lolita Express repetidas veces, donde estuvo también en la isla de Jeffrey Epstein, donde estuvo también en el departamento de Francia de Epstein. ¿Y por qué se acabó la amistad que tenían estas dos personas, que de hecho era una muy buena amistad? Por algo que pasó justamente en ese departamento de Francia, donde, como siempre hacía, Jeffrey Epstein envió una de sus chicas a hacerle masajes a Weinstein. Este masaje, claro, él pretendía que se transforme en algo. Y si bien en general así funcionaba, las chicas empezaban masajeando y luego terminaba en cualquier otra cosa, en este caso el problema fue que esta era una de las chicas favoritas de Epstein. ¿Y qué hizo Weinstein? Se puso un poco violento con ella. No se sabe si la chica no quería acceder o qué fue exactamente lo que pasó, pero él le insistió tanto o la obligó que Epstein tuvo que meterse en medio. Tan grave fue la cosa que casi terminan a los golpes ese día y Jeffrey terminó echando a Harvey de su casa. Esta historia incluso la ha contado Jean-Luc Brunel, que es un muy famoso scout de modelos y quien a su vez está linkeado a todas estas cuestiones y demás de Jeffrey Epstein. Tan grave era la cosa de Harvey Weinstein que hasta Jeffrey Epstein lo llegó a llamar cerdo alguna vez. Dijo: Harvey Weinstein es un cerdo. Y para que un tipo como Jeffrey Epstein te llame cerdo, tenés que ser un tipo complicado. Otro amigo que tenían en común era el príncipe Andrew, quien está muy linkeado también a Epstein y a todas estas cosas turbias que han ido saliendo a la luz, y de hecho no tenían ningún problema en mostrarse públicamente. Por ejemplo, hay fotos del cumpleaños número 18 de la hija del príncipe, donde estaban tanto Epstein como Weinstein. Así que, como todos sabemos, la amistad se acabó y de hecho Epstein falleció y Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión. Dato de color: el dueño de un restaurante en Southampton que se llama 75 Main dijo que Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein eran asiduos de ese lugar. De hecho, solían estar con chicas, varias, quizás eran ellos dos, con 3, 4, 5 chicas, pero eso es un detalle que ya todos sabemos. Lo que no sabemos es lo que hizo este hombre con la mesa en la que solían sentarse estos dos hombres. Zach Erdem, el dueño del restaurante, como pueden ver aquí, prendió fuego la mesa donde solían comer estos dos hombres y lo bien que hizo. Uno de los puntos donde se empieza a tornar todo muy extraño es cuando empezamos a repasar todo lo que Hollywood siempre dijo sobre Harvey Weinstein, que era maravilloso. No sé qué palabras utilizar, pero todas las mejores palabras que se te ocurran las utilizaron. Que era el hombre más espectacular, al que le deben su carrera y un montón de cosas. Pero claro, hay un paralelismo entre Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein, pero también hay una diferencia. La diferencia con Weinstein es que todos los que dijeron que era maravilloso, luego se dieron vuelta y dijeron que el tipo era horrible. ¿Cómo entonces vas a haber dicho en su momento que era tan maravilloso y era tan clara la devoción por ese hombre que se puede dar vuelta tan fácil? Yo entiendo que en una premiación agradezcas al productor, que digas gracias por la oportunidad, etc. Pero mostrar tanta devoción por un hombre que la mayoría de Hollywood en el fondo sabía lo horrible que era, es algo muy difícil de comprender. Pero esto pasó infinidad de veces. Hay compilados en YouTube de 10 minutos, 15 minutos de gente recibiendo premios agradeciendo a Harvey Weinstein. Incluso Oprah dijo que era una de las mejores personas que había conocido en su vida. Insólito. Insólito, repito, porque cuando salió toda la luz, de golpe todo el mundo ya sabía quién era Harvey Weinstein, pero hasta el momento que esto pasó, todos lo adoraban y le agradecían. Raro. Hablemos un poquito entonces del Lolita Express, avión que tenía el señor Jeffrey Epstein, donde obviamente hay registros de vuelo, y esos registros incluyen los nombres de personas que han volado en el avión. Obviamente se ha hablado infinidad de veces del señor Bill Clinton. Bill Clinton estuvo en el avión decenas de veces, y uno se pregunta, ¿qué puede hacer Bill Clinton en el avión de este hombre? ¿Una reunión? ¿Subirse a charlar un poquito? Y digamos que si están haciendo un viaje entre Estados Unidos y China, hay mucho para charlar, pero mucho más de
debe haber para charlar cuando Bill Clinton hacía viajes desde los Estados Unidos hasta la isla privada de Epstein. Otro que ha estado muchas veces en el avión es Kevin Spacey, Chris Tucker también estuvo, Naomi Campbell viajó varias veces, el príncipe Andrew, gran amigo de Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein. Obviamente en todos y cada uno de los viajes estaba Ghislaine Maxwell, quien ahora está presa. Y una de las que ya hemos hablado en este canal es de Geraldine Laybourne, que era fundadora de Nickelodeon, o de hecho todavía lo es, pero ya no trabaja en la compañía. Y esta mujer fue quien puso a Dan Schneider como productor principal durante años en Nickelodeon. Y podríamos seguir y seguir tirando nombres al viento, pero mejor escuchemos brevemente qué dijo Ricky Gervais cuando condujo hace unos meses atrás los Globos de Oro. I know he's your friend, but I don't care. You had to make your own way here in your own plane, didn't you? Primero, hace una broma con Jeffrey Epstein y dice que ustedes son amigos de él. O sea, la gente de Hollywood que estaba ahí presente, que son amigos de él. Se atrevió a tanto. Pero segundo, dice: ustedes hoy tuvieron que venir en su propio avión, ¿no? Porque ya no estaba el avión de Jeffrey. Y podrá parecer una sutileza, una tontería, una broma, todos se rieron, pero no tiene nada de gracioso cuando revisamos de vuelta los registros y hay infinidad de actores de Hollywood, productores, etcétera, que han pasado por el avión de Jeffrey Epstein. ¿Por qué todo el mundo tenía que pasar por el avión de Jeffrey Epstein? ¿Traficaban diamantes? Personas que los conectaba a Jeffrey Epstein. Y si queremos creer que nada, bueno, les hago otra pregunta. ¿Cómo puede ser que cuando todo el mundo en Hollywood sabía quién era Harvey Weinstein, no hicieron nada? Cuando todo el mundo sabía quién era Jeffrey Epstein e incluso había sido ya juzgado en su momento, todo el mundo sabía quién era Jeffrey Epstein. Hay mucha gente, bueno, hay un puñadito de gente que se animó a decir que sabían quién era Epstein, pero sabiendo quién es Epstein, ¿te subís igual a su avión para ver qué negocio tiene para ofrecerte? Es dudoso. Ahora metámonos en la carne del asunto, la conexión entre Jefferino Epistenio y Bill Gates. A principios de la década de 2010, Bill Gates conoció a Mila Antonova, una joven y talentosa jugadora de bridge rusa en un torneo de este juego. Ambos compartían la pasión por el bridge y fue precisamente en este contexto donde surgió una relación que iría más allá del tablero. Según un video subido por la misma Antonova en 2010, ella conoció a Gates durante un torneo y aunque no logró derrotarlo en el juego, lo tomó como un desafío comentando en tono jocoso: no lo derroté, pero traté de patearlo. Lo que comenzó como una conexión basada en un hobby compartido, pronto derivó en un affair. Durante este tiempo, Antonova, quien había emigrado a Estados Unidos para estudiar ingeniería de software, se encontraba en una situación económica complicada y fue entonces cuando Jefferino Epistenio entró en escena. Epistenio le ofreció apoyo financiero proporcionándole un departamento mientras ella buscaba financiamiento para un proyecto educativo relacionado con el bridge. Aunque finalmente no invirtió en su proyecto, Epistenio pagó sus estudios de ingeniería de software. Imaginen a Jefferino Epistenio no solo como un financiero exitoso o un crack entre las élites, sino como un verdadero maestro titiritero en el teatro mundial del poder. Su habilidad para manipular situaciones y personas era legendaria y su red de influencias se extendía como una telaraña, atrapando a todo aquel que se cruzara en su camino. Epistenio conocía el valor de la información y cómo usarla. Sabía que en el juego de poder la información es la moneda más valiosa. Jefferino Epistenio intentó impulsar una iniciativa propia, un fondo multimillonario filantrópico en JP Morgan, donde los adscritos debían aportar al menos $100 millones. Sin embargo, este proyecto nunca se materializó, en parte porque Gates se negó a apoyar la iniciativa. Incluso Epistenio llegó a ofrecerle su ayuda para que Gates ganara el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la erradicación de la polio, una oferta que también fue rechazada. Este hecho claramente haría mella en la relación entre estos dos personajes y Epistenio, siempre con un ojo en la manipulación y el chantaje, se guardaba un as bajo la manga. En 2017, años después de que el affair entre Gates y Antonova había terminado y que su propuesta de inversión fuera denegada, Epistenio volvió a contactar a Gates, esta vez con una petición que era más una amenaza velada. Según un informe, Epistenio le envió un email en el que insinuaba que estaba al tanto de su romance con la jugadora de bridge Mila Antonova y que podía revelar su infidelidad. Le pidió a Gates que le reembolsara los costos de los estudios de Antonova, insinuando que sabía del affair y que podía exponerlo públicamente. Esta maniobra fue vista por muchos como un intento de extorsión.
En una última muestra de su carácter vengativo, Epistenio, antes de su muerte en 2019, nombró a Boris Nikolic, un amigo cercano a Bill Gates, como el ejecutor de su testamento. Nikolic, sorprendido y molesto por la maniobra, se negó a aceptar el rol, interpretando esta acción como un último intento de Epistenio de atacar a Gates, aunque indirectamente. La implicación de Gates en este entramado no solo cuestiona la ética y la moralidad detrás de sus decisiones personales, sino que también arroja una sombra sobre su juicio profesional. En el mundo de la tecnología, donde la imagen y la reputación son tan cruciales, este vínculo con Epistenio podría ser visto como un talón de Aquiles, un punto débil que podría ser explotado por competidores o críticos. Ahora volvamos un segundo a otra de las protagonistas de esta historia, Mila Antonova, que en un giro sorprendente de los eventos se vuelve aún más intrigante cuando se descubre que tiene conexiones con nada menos que Anna Chapman, una notoria espía rusa que se convirtió en un rostro icónico del espionaje moderno. Para dar un poco de contexto, Chapman fue una de las integrantes de una red de espías rusos conocida como los espías durmientes, que operaban en Estados Unidos bajo una fachada de normalidad. Esta red fue desmantelada en 2010 tras una operación del FBI que terminó con la deportación de Chapman y otros agentes al ser descubiertos. Anna Chapman, con su apariencia glamorosa y su habilidad para infiltrarse en círculos sociales de alto perfil, representaba una nueva generación de espías que utilizaban tanto su inteligencia como su atractivo personal para obtener información valiosa. Su captura y posterior deportación a Rusia la convirtieron en una celebridad en su país natal, donde fue recibida como una heroína y se le otorgaron roles prominentes en los medios de comunicación y en el gobierno ruso. La conexión entre Antonova y la Mata Hari rusa le da una dimensión más bizarra y de peligro a la ya de por sí turbulenta relación entre Gates y Epistenio. Aunque no se sabe con certeza hasta qué punto Mila Antonova estaba al tanto de las actividades de espionaje de Chapman, la mera existencia de esta relación sugiere que Antonova podría haber estado involucrada consciente o inconscientemente en un esquema de espionaje internacional. Algunos informes sugieren que Antonova y Chapman compartían más que una simple amistad. De hecho, se dice que ambas mantenían contacto regular a través de mensajes cifrados y encuentros discretos en diferentes ciudades del mundo, lo que plantea la posibilidad de que Antonova pudiera haber actuado como una especie de enlace o informante para Chapman. Esto abre la puerta a la inquietante posibilidad de que información sensible relacionada con Gates y otros personajes poderosos haya sido transmitida al Kremlin a través de esta red. Para entender mejor las implicaciones de esta conexión, es importante recordar el contexto geopolítico en el que se desarrolla esta historia. En la década de 2010, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos se intensificaron, especialmente después de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la intervención militar en Siria. Durante este periodo, el espionaje y las operaciones encubiertas entre ambas potencias se volvieron cada vez más agresivas y sofisticadas. La existencia de redes de espionaje como la que integraba Chapman era una herramienta clave en este juego de poder. La conexión de Antonova con Chapman sugiere que las relaciones personales y las alianzas aparentemente inocuas podrían haber sido utilizadas como canales para obtener información estratégica. La posibilidad de que Bill Gates, una de las figuras más influyentes del mundo, haya sido un objetivo de estas operaciones encubiertas, convierte este escándalo en un asunto de seguridad internacional. Una pieza clave que desató aún más sospecha fue una foto aparentemente inofensiva de Chapman y Antonova paseando juntas por Nueva York cerca de Wall Street. Lo que podría haber sido una imagen casual entre dos amigas, para los ojos entrenados de los investigadores, se convirtió en una evidencia tangible de una conexión que trascendía lo social para adentrarse en el terreno del espionaje. Esta imagen, que circuló inicialmente en redes sociales y fue posteriormente recuperada por investigadores de seguridad, plantea preguntas perturbadoras sobre la verdadera naturaleza de la relación entre estas dos mujeres y el alcance de sus actividades. La mala aparición de esta foto generó un torrente de especulaciones y teorías en círculos políticos y de inteligencia, donde algunos sugieren que Antonova podría haber sido utilizada como un activo por Chapman, alguien que, sin saberlo, proporciona información valiosa a un agente de inteligencia. Esta teoría, aunque no confirmada, ha provocado un escrutinio minucioso sobre todas
todas las interacciones de Antonova, particularmente su relación con Gates y otros individuos de alto perfil. La revelación de esta conexión no solo complica la imagen de Bill Gates, sino que también plantea serias preguntas sobre su vulnerabilidad frente a las tácticas de espionaje. Si bien no hay evidencia concreta de que Gates haya compartido información sensible, el mero hecho de estar asociado con personas vinculadas a espionaje internacional podría ser suficiente para dañar irreparablemente su reputación y credibilidad. En un mundo donde la seguridad de la información es crucial, cualquier vínculo con agentes de inteligencia extranjeros es visto como una amenaza potencial. Además, este escándalo podría tener repercusiones en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia. La implicación de un ciudadano estadounidense de tan alto perfil en una red que, directa o indirectamente, se relaciona con espionaje ruso, podría intensificar las tensiones ya existentes y provocar una serie de investigaciones tanto dentro de los Estados Unidos como a nivel internacional. Ahora que hemos explorado el oscuro entramado que unía a Jefferino Epistenio y Bill Gates, es momento de adentrarnos en uno de los eventos más impactantes en la vida personal del magnate. Su divorcio de Melinda French Gates. Este no fue solo un simple fin de un matrimonio, sino la caída de lo que muchos veían como un imperio personal y filantrópico. Bill y Melinda Gates fueron durante décadas una de las parejas más poderosas y admiradas del mundo. Juntos construyeron la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las organizaciones filantrópicas más grandes y generosas a nivel global, dedicada a combatir enfermedades, mejorar la educación y reducir la pobreza. Su unión no solo era vista como un matrimonio de amor, sino también como una alianza estratégica para hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, en mayo de 2021 sorprendieron al mundo anunciando su separación después de 27 años de matrimonio. La noticia sacudió tanto a los medios como al público y pronto comenzaron a surgir especulaciones sobre las causas detrás de esta ruptura. Aunque inicialmente se mantuvo en privado, con el tiempo salieron a la luz detalles que sugieren que la relación entre Bill Gates y Jefferino Epistenio jugó un papel crucial en la decisión de Melinda de poner fin al matrimonio. En una entrevista con Gayle King para el programa de la CBS This Morning, Melinda habló abiertamente sobre su proceso de divorcio y reveló que el vínculo de su entonces esposo con Epistenio fue una de las razones que la llevaron a cuestionar su matrimonio. Aunque no fue la única causa, ciertamente fue un detonante importante que hizo que Melinda comenzara a ver con otros ojos las decisiones y la ética de Bill. Melinda afirmó que se sintió incómoda desde el primer momento en que conoció a Epistenio en 2013, describiéndolo como abominable y un hombre al que no debía estar cerca. Su preocupación creció al enterarse de que Bill continuó reuniéndose con Epistenio a pesar de sus objeciones. Para Melinda, estas reuniones no solo planteaban dudas sobre la moralidad de Bill, sino también sobre su juicio y la posibilidad de que estuviera siendo manipulado o influenciado por un hombre conocido por su comportamiento depredador y su red de tráfico de menores. La relación entre Bill Gates y Epistenio generó tensiones crecientes en su matrimonio, llevando a un distanciamiento entre Bill y Melinda. Según informes, Melinda estaba profundamente preocupada por las repercusiones que esta conexión podría tener tanto en su familia como en la reputación de la Fundación Gates. La acumulación de estos conflictos, sumados a otros problemas personales y profesionales, llevaron finalmente a Melinda a tomar la difícil decisión de separarse. El divorcio no solo marcó el fin de una era para la pareja, sino también para la Fundación Gates, que tuvo que lidiar con la reestructuración de su liderazgo y con la incertidumbre sobre su futuro. Aunque ambos han declarado su compromiso continuo con la fundación, el impacto de su separación es innegable, no solo en sus vidas personales, sino también en el mundo de la filantropía global. La entrevista de Melinda Gates con Gayle King reveló mucho sobre los sentimientos y las motivaciones detrás de su divorcio. En el video, Melinda no solo compartió detalles sobre su incomodidad con Epistenio, sino también sobre cómo este episodio fue parte de un proceso más amplio de reflexión sobre su matrimonio. Ella mencionó que había momentos en los que se sentía frustrada y enojada y que había pasado mucho tiempo lidiando con estos sentimientos antes de decidir que el divorcio era la mejor opción para su bienestar y el de sus hijos. Melinda dejó claro que, aunque el divorcio fue difícil, fue una decisión necesaria para preservar su integridad y la de su familia. Este proceso, en el que tuvo que enfrentarse no solo a su propia tristeza, sino también a la decepción y la traición, ha mostrado una faceta más humana y vulnerable de una mujer que durante años fue vista
vista como una figura de fortaleza y estabilidad. El divorcio de Bill y Melinda Gates es un recordatorio de que incluso las personas más poderosas y ricas del mundo no están exentas de los problemas y dilemas que afectan a todos. La conexión de Bill Gates con Jefferino Epistenio no solo tuvo consecuencias en su vida personal, sino que también desencadenó un efecto dominó que afectó a la filantropía global y a la percepción pública de uno de los hombres más influyentes de nuestra era. Este capítulo de sus vidas sigue siendo un tema de intensa especulación y análisis y nos deja con la incómoda verdad de que en el mundo de los poderosos las decisiones personales pueden tener repercusiones que trascienden lo privado y se adentran en el ámbito público y global. ¿Qué secreto se llevó el famoso Epstein a la tumba? O en todo caso, ¿es posible que en realidad nunca haya llegado a ella? And we're not done with Jeffrey Epstein. I can tell you that for a fact. Can't tell you how I know, but I can tell you for a fact we're going to hear a lot more about Jeffrey Epstein in the coming year, and you may be even hearing from him directly. More on that as I'm allowed to. Desde su mega lujoso estilo de vida hasta conexiones con las élites del poder. La historia de Jefferino Epistenio es una tela de araña que se extiende mucho más allá de lo que parece en la superficie. Y entre las sombras de esta historia surge una preguntita de lo más perturbadora. ¿Podría Jefferino de alguna manera haber eludido su destino final? Por destino final me refiero a lo que se supone que pasó, que es que el tipo está caput. Epstein es conocido por sus conexiones con políticos, celebridades y miembros de la realeza. El tipo construyó un imperio que lo puso en el centro de un montón de teorías y especulaciones, pero su ascenso estuvo marcado por acusaciones y escándalos, especialmente en relación con la noche del 10 de agosto del 2019, el mundo se sacudió con la noticia de su muerte en una celda de prisión. Oficialmente fue declarado como que el hombre se eliminó a sí mismo y esta explicación no tardó en ser cuestionada. Lo primero que aparecieron fueron un montón de inconsistencias en los informes, fallos en los protocolos de seguridad y las conexiones de alto nivel, obviamente, de Epstein alimentaban un montón de estas teorías. ¿Fue realmente que el tipo se eliminó a sí mismo o hay algo más en esta historia? ¿Podría haber fingido su muerte para escapar de la justicia? O en todo caso para escapar de alguna gente muy poderosa. Epistenio estaba en una celda de seguridad especial porque no solamente eran muy picantes sus cargos, sino que había tenido un anterior intento de quitarse la vida que se registró semanas antes de su muerte. Después de ese incidente lo pusieron bajo vigilancia total, pero sorprendentemente fue retirado de esta misma vigilancia días antes de perder la vida. La celda donde se encontraba tenía que ser inspeccionada regularmente por los guardias y Epstein debería haber tenido un compañero de celda, pero en la noche que perdió la vida estaba solo. En el caso de las cámaras de seguridad surgió otro elemento un poco extraño. Las cámaras que apuntaban a su celda estaban, supuestamente, fuera de servicio o no grabando en el momento crítico. Este fallo en las medidas de seguridad fue un punto focal en las teorías que están dando vueltas por internet. Porque ¿qué posibilidad hay de que justo en la celda más importante o en la zona más importante de una prisión donde estás controlando al tipo para que no haga algo específico y hay cámaras apuntando para que esto no pase? Hoy, justamente, la cámara no funcionó, pero funcionaba antes. En ese momento no funcionó justo. Además, hay informes que mencionan un último llamado que Jefferino hizo a su madre antes de perder la vida. Este detalle obviamente generó un montón de dudas sobre su estado mental y posibles indicios de que algo raro estaba pasando. ¿Por qué? Porque su madre en realidad estaba muerta. Es muy importante destacar que las autoridades concluyeron que Epstein se quitó la vida en su celda. Sin embargo, la combinación de elementos, la soledad en la celda, el fallo en las cámaras de seguridad, la negligencia de los guardias que ni siquiera estaban ahí o no se enteraron, estaban durmiendo, y sumado al anterior intento, obviamente alimentan las dudas y teorías sobre si realmente lo hizo o si hay algo más detrás de este trágico evento, porque ¿qué posibilidad hay de que tantas cosas fallen al mismo tiempo? Básicamente una posibilidad en no sé cuántos millones. Primero entonces analicemos la teoría de que alguien le quitó la vida. Epistenio tenía información potencialmente perjudicial sobre gente muy influyente. Entonces su muerte podría interpretarse como un intento de silenciarlo para siempre, evitando que revelara secretos que podrían derribar a gente de las más altas esferas.
Los defensores de esta teoría señalan que las extrañas circunstancias de su muerte, asimismo como los guardias que misteriosamente se durmieron y las cámaras de vigilancia que milagrosamente fallaron, son datos clave. Recordemos una vez más, todo esto en la celda de máxima seguridad, donde justamente el tipo estaba para ser controlado para que no pase nada de todo esto. Justo en el sitio donde no debía pasar nada de esto, pasó. ¿Se entiende la ironía de la situación? Por otro lado, la teoría de la falsa muerte es igual de intrigante. A ver, ¿podría Epistenio, con sus vastos recursos y conexiones, haber fingido su propio final para evadir a la justicia? Esta teoría se alimenta de la falta de transparencia en la investigación y todas las irregularidades que ya dijimos, pero por sobre todo lo que conocemos como Dead Man's Switch. Un Dead Man's Switch es un mecanismo de seguridad que se activa automáticamente en caso de que una persona no pueda realizar una acción prevista, como cuando un maquinista pierde el control de un tren. En el contexto de información confidencial se refiere a un sistema diseñado para liberar información sensible en caso de que algo le suceda a la persona que posee dicha información. En el mundo del espionaje, la política y los altos negocios, un Dead Man's Switch puede ser una herramienta bastante poderosa. Algunas teorías sugieren que Epistenio podría haber tenido un mecanismo similar diseñado para liberar información comprometedora sobre figuras poderosas en caso de una muerte inesperada. Esta posibilidad plantea preguntas muy interesantes. Si existiera ese tal mecanismo en su caso, ¿podría haber sido un factor en su muerte? O en todo caso, ¿podría esta información estar aún pendiente de ser revelada? Hace un tiempito atrás mucho se habló del Dead Man's Switch de John McAfee. Ese mismo, sí, el creador del antivirus, de quien de hecho hicimos ya un video. Se suponía que era un hombre que sabía mucho de gente de poder, aunque al momento de su muerte y aún a día de hoy nada salió a la luz. Entonces, este concepto agrega otra capa de misterio al caso de Epistenio. Si él claramente tenía toda la información que a día de hoy sabemos que tenía, pero al morir no salió nada de esto a la luz, es infinitamente más probable que esté vivo. No hay forma de que no haya usado el poder que le daba todo esto para cuidar su propio culo. Y después están las implicaciones un poco más amplias. ¿Qué sabía Epstein realmente y cómo afectaba esto a las figuras de poder con las que se relacionaba? Recordemos que la red de Epistenio abarca a políticos, celebridades y miembros de la realeza, generando muchas dudas de hasta dónde llegarían para proteger sus propios secretos. Otra vez, hablamos de la gente más poderosa del mundo. Con lo cual, de cierta manera, podríamos decir que entonces él, Jeffrey, era una de las personas más poderosas del mundo, porque justamente tenía en su poder cosas de un valor que básicamente es incalculable. Lo que es innegable es el impacto de este caso en la percepción pública de la justicia y las élites. La muerte de Epistenio, ya sea que lo haya hecho él o lo haya hecho otra persona, o en todo caso que haya sido una fuga orquestada, resalta las complejas interacciones entre el poder, la riqueza y la ley, o en todo caso lo ilegal. Expuso las grietas que hay en nuestro sistema judicial y provoca que un montón de gente haya pedido por mayor transparencia y que justamente rindan cuentas de todo esto. La realidad es que este video no pretende darte la respuesta, sino más bien te invita a que sigas cuestionando todo lo que ves y que busques tus propias respuestas. En un mundo donde la verdad en general se entrelaza con el poder, el caso de Epstein nos recuerda la importancia de cuestionar y buscar siempre la verdad, por muy esquiva que esta pueda ser, ¿no? La historia de Jefferino Epistenio sigue siendo un misterio sin resolver, un relato que nos desafía a mirar más allá de las narrativas superficiales y a considerar las complejidades ocultas detrás de los titulares. Es un recordatorio de que a veces la realidad puede ser más extraña y turbia que la ficción. La gran pregunta es, ¿se cerraron ya todas las puertas o queda algún secreto por descubrir? Si me preguntan a mí, lo peor está por salir a la luz. Comentame por ahí abajo, ¿qué opinás? No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.